A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito financiero, contable, tributario y laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que con un lenguaje sencillo nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. El día de hoy tengo la grata presencia de contar con un experto en el ámbito financiero, pero sobre todo un instructor de talla local e internacional. Él es el doctor Alexei Estrella, socio de Arista Global Auditores y además es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Alexei, querido amigo, bienvenido a nuestro programa de tributación de hoy. Vamos a topar un tema que a mí me apasiona por el hecho de que soy contadora, es hablar sobre estas normas contables. Estas normas contables que debemos cumplir las sociedades, estas normas contables que es el marco regulatorio para los contadores, el lenguaje que la profesión contable debemos tener. Tú eres un experto en el ámbito contable y financiero y sobre todo un experto en normas internacionales de información financiera, esta palabra mágica para la profesión contable como son las NIFs. Bienvenido Alexei a nuestro programa de tributación de hoy. Muchas gracias Cristina, es un placer poder compartir contigo un poco sobre los criterios que se están virtiendo a nivel internacional sobre la nueva perspectiva de la contabilidad, hacia dónde va dirigida la información financiera y cuál es la nueva posición de todos los actores, contadores, gerentes financieros dentro del real desenvolvimiento internacional de las finanzas mundiales. Excelente Alexei. Quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la importancia de las normas contables en el Ecuador? Bueno, pensaría que no solamente en el Ecuador, la contabilidad es importante y siempre ha sido importante dentro de todas las actividades humanas. Debemos recordar que justamente desde los incas llegaban un control del bodegaje, del almacenaje de alimento por los famosos quipus. Y con eso podrían llevar una estadística y un control de cuánto alimento necesitan, cuántos guerreros iban a circular por esas ciudades y hacían un aprovisionamiento adecuado para evitar justamente temporadas de hambruna y demás. Entonces la contabilidad se convierte en un instrumento de información para poder brindar una decisión adecuada sobre aspectos generales que van desde el dueño de la empresa o del inversionista de la empresa o el financista de la empresa. Tú acabas de decir algo que me hace sentir que los contadores somos importantes. Desde épocas remotas necesitaban las organizaciones ese control de las cuentas. Es decir, que los contadores estábamos presentes en toda época. Sí, efectivamente, una de las profesiones que ha contribuido en el desarrollo de las sociedades ha sido el aspecto contable, el aspecto del comercio, el aspecto del intercambio,
que se ha logrado plasmar bajo muchos conceptos en las distintas etapas de la humanidad. Podríamos hablar tranquilamente de los bancos, los famosos banqueros, que eran los cambiadores de monedas que existían justamente desde los principios de siglo de nuestra era cristiana. Y podemos llegar posteriormente ya a los principios básicos de contabilidad de Lucas Paciolo, en que establece mecanismos para llevar una contabilidad bastante formal, y ha sido tan profundo que hasta la fecha se sigue manteniendo los criterios de la partida doble, que son varios siglos que sigue envolviendo el argot contable y es una herramienta dentro de evaluación financiera de las empresas. Cuando hablamos de contabilidad es importante lo que tú acabas de decir. Es una evolución de muchos años para lo que hoy estamos teniendo ya, que es un lenguaje contable importantísimo, un lenguaje que sea no solamente de nuestro país, sino un lenguaje universal. ¿Cuál es la normativa contable en Ecuador, Alexei? Bueno, la normativa contable en Ecuador es bastante variable. Lastimosamente, no existe un órgano regulador que determine cuál es la base de aplicación en cada una de las empresas. Así podemos hablar que la Superintendencia de Compañía obliga a que todos sus regulados apliquen las NIF. Que son las normas internacionales de información financiera. La Superintendencia de Bancos y el SRI no lo aplican directamente, sino como supletoriedad. Cuando nosotros leemos la parte tributaria, te dice, aplíquese la norma contable, por ejemplo, en contratos de construcción, y viene la pregunta, ¿cuál es la norma contable? Y la norma contable es la que determina las normas internacionales de información financiera, que antes también eran conocidas como las normas internacionales de contabilidad. Y justamente lo que tú acabas de mencionar es algo muy importante. Antes vivíamos en un Babel. O sea, cada país establecía mecanismos, muchas veces anclados al espectro tributario. Muchas veces decimos que hay que exorcizar a los contadores del impacto tributario para tener contabilidades que den una imagen real de una entidad. Y justamente al tratar de unificar todos estos criterios, nos encontramos que es necesario unificar las bases de presentación. Y justamente a nivel internacional, las normas internacionales de información financiera se han considerado como las normas top, como las normas base para la preparación mundial. Existen actualmente 148 jurisdicciones que permiten el uso de las NIF a nivel global. Tú acabas de decir algo que a mí me parece de vital importancia. Las organizaciones, las empresas, los países, el mundo en general, va a aparecer un poco esta palabra tan trillada de que estamos globalizados, pero estamos globalizados. El Ecuador realiza operaciones locales, pero realiza muchas operaciones internacionales. Es decir, que el Ecuador está viviendo un mundo de globalización y el entendimiento de estas operaciones tiene que hacerse en lenguajes universales, en lenguajes en que tanto proveedores y clientes locales, internacionales, reguladores, usuarios de la información financiera, tengamos un estándar común, hablemos una misma lengua. Y tú acabas de decir algo que es importante, que hoy por hoy el mundo entero está viviendo un lenguaje universal que son las normas internacionales de información financiera, lógicamente con la salvedad que en los Estados Unidos este lenguaje no se lo aplica, sino sus propias normas contables, que son los principios americanos USGAP. Pero en general el mundo, sí, el resto del mundo, hemos decidido hablar un lenguaje universal. Tú acabas de también topar algo que es importante. La Superintendencia de Compañías, vía resolución, estableció que sus regulados utilicemos normas de información financieras, las famosas NIFs. Voy a hacerte una pregunta y sé que me vas a contestar como todo buen contador. ¿Es importante? ¿Tú crees que es vital que estemos bajo NIFs? Pienso que es totalmente importante brindar información financiera adecuada. Un empresario se basa en información para tomar decisiones, pero tenemos en Latinoamérica un grave problema. Las empresas quiebran. Las empresas son empresas familiares y la tercera generación generalmente cierra el negocio de sus antecesores. Entonces nos estamos dando cuenta de que necesitamos información para tomar decisiones. El hecho de tener dinero no implica que tenga utilidad, porque muchas veces puede ser compromisos asumidos que me den un flujo actual, o a la inversa, la carencia de flujo no implica que tenga pérdida, porque debo tener seguramente cuentas por cobrar o activos que están generándome más riqueza. Entonces es importante
que el aspecto comercial, el aspecto financiero, el aspecto empresarial empieza a evaluar la información financiera de una manera técnica. De esa manera, ¿qué se va a lograr? Justamente un crecimiento razonable. No, muchas veces creo una empresa porque la ley me lo permite en $400, por poner un caso. Pero verdaderamente viene la pregunta, ¿evaluamos cuánto necesitaba de apalancamiento esa empresa para sus actividades? ¿O nos encontramos con un problema que dentro de poco tiempo va a tener que recurrir a préstamos, no está el financiamiento adecuado, no tiene recursos para reactivar su parte económica? Entonces, bajo ese panorama es muy importante tener información que ayude a una toma de decisiones adecuada. Es decir, que lo que tú me estás diciendo, que para ti las NIFs son importantes, estas normas de información financiera, porque me están permitiendo que mis estados financieros sean claros, transparentes y que reflejen una realidad financiera de ese momento. Sí, efectivamente. Para correcta toma de decisiones. Sí, es un poco aparente, ¿no? Lo que hay que romper es el concepto de que las NIF buscan un valor razonable. No siempre las NIF buscan un valor razonable. Las NIF están ancladas a la realidad y al modelo de negocio de cada empresa. Correcto. Entonces, esos son ciertos panoramas que va a definir ¿quién? La gerencia. La gerencia sabe cuándo comprar, cuándo no comprar, cuándo arrendar, cuándo no arrendar, cuándo invertir en un negocio y cuándo no invertir en un negocio. Lo que las NIF van a ayudar, lo que la parte contable trata de brindar es justamente una orientación general para decirle, esta es su situación, esto es lo que vive actualmente y lo que podría pasar en el futuro en ciertas condiciones esperadas. Y evolución a este lenguaje contable es lo que nace de muchas circunstancias a lo mejor no muy agradables que ha vivido nuestro mundo, con ciertas quiebras de empresas a nivel internacional, el que se pueda tener un lenguaje que permita reflejar lo que tú dices, una realidad financiera de manera objetiva y razonable. Cuéntame, Alexei, ¿quiénes deben aplicar NIFs en el Ecuador? Que creo que de alguna manera ya lo contestamos, pero ¿quiénes deben aplicar NIFs en el Ecuador? Sí, deberían obligatoriamente aplicar todos los regulados por la Superintendencia de Compañías. Okay. Pero no necesariamente esto excluye al resto, porque las nuevas normas de contabilidad, ¿qué es lo que buscan? Brindar información adecuada para una toma de decisiones. Y creo que eso lo necesita toda persona. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué son las NIFs? Claro, las normas internacionales de información financiera es un grupo, un paquete de libros, ¿no? Conformados inicialmente por las normas internacionales de contabilidad, por las normas internacionales de información financiera y justamente con dos acápites muy importantes. El primero, que tiene que ver las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera, y el segundo, las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad. O sea, se oye un poco repetitivo, pero no es así, porque en cada momento empieza a generarse nuevos aspectos relevantes a ciertos negocios de cada institución. Qué interesante. En este momento vamos a hacer un corte comercial. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Regresamos del corte comercial con un tema apasionante, sobre todo para los que somos contadores, y es hablar de nuestro lenguaje contable, hablar de estas NIFs, de estas normas de información financiera. Cuando la Superintendencia de Compañías decidió que sus reguladas vayamos con NIFs, era un tema que al principio se le veía como algo inalcanzable, como algo que contadores y empresas no podíamos realizar, porque a lo mejor era un lenguaje muy sofisticado. Han pasado ya varios años y la contabilidad de las reguladas de la super de compañías es NIFs. Y cada vez y cada momento los contadores nos seguimos capacitando, las empresas igual, y tratamos de cumplir con esta normativa. Y aquí viene la pregunta clave: ¿qué me permiten las NIFs? ¿Qué se logra tener con una contabilidad bajo normas internacionales de información financiera?
Bueno, hay muchos beneficios globales que se dan a más de la información, que hemos sido muy reiterativos en la anterior etapa de la entrevista, pero además de eso, un aspecto fundamental para el que está concebida la norma internacional es inversionistas. O sea, ¿cómo un inversionista puede decidir en qué momento invertir y en qué tipo de empresa invertir? Y también un financista, ¿cómo un banco saber cuál es la cantidad de crédito que podría otorgar y a la tasa que debería otorgar? Porque no es igual un crédito en el que yo doy una información muy somera y una empresa que puede brindar una información anclada bajo normas internacionales que le va a brindar al prestamista la seguridad del cumplimiento del crédito recibido. Entonces, son aspectos que son muy importantes y es un llamado internacional hacia la banca de que debería evaluar justamente, no solamente en base al apalancamiento y al respaldo que se espera obtener por parte del deudor, sino también la información que está presentando para que ese dinero invertido sea generador de más riqueza. Tú acabas de decir dos cosas que creo que vale la pena volverlas a profundizar. ¿Qué me permiten las NIPS? Que venga la inversión extranjera, en el sentido de que si yo soy una empresa que tengo mi balance claro, mis cuentas claras, sé cuánto tengo de activos, cuánto tengo de pasivos reales, cuánto tengo de ingresos reales, de costos y gastos reales, ese inversionista va a decir, esta empresa tiene una información clara, la información que me está proporcionando es real, es una empresa segura en donde voy a poder generar mi inversión. Pero tú también acabas de decir algo que es fundamental. Los bancos necesitan información financiera clara y objetiva para que puedan, en cierta manera, entregar esos recursos y generar estos proyectos que muchas veces las compañías necesitan a través del financiamiento con los bancos o a través del financiamiento con terceros. Qué interesante este tema de qué me permiten las NIPS. Se escucha mucho en el medio cuando tú vas a una reunión y dicen, ¿qué tipo de NIPS aplicas tú? Yo aplico NIPS completas, yo aplico NIPS para pymes. ¿Quiénes aplican NIPS completas? ¿Quién aplica NIPS para pymes? ¿Qué son estas NIPS completas? ¿Qué son estas NIPS para pymes, Alexei? Bueno, los dos son dos estándares totalmente independientes. Cada uno tiene su lógica y razón de ser. Lo primero que debemos entender es que uno de los grandes obstáculos que siempre han tenido las NIP para aplicarse a nivel global es el idioma. ¿Ya? Porque muchas veces cuando te dicen una empresa pymes, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente algo muy pequeño. Algo que verdaderamente tenga una limitación. Y en la parte tributaria, en la parte societaria se determinan las pymes, las micropymes, las medianas empresas. Pero hay que entender que en el contexto de globalidad, una pymes en Europa es considerado como una entidad no cotizante, no depende de su tamaño. Entonces puedo tener una pyme que tenga de activos 100 millones de dólares. En Europa, imagínate, una pyme de 100 millones de Europa, acá en Ecuador es una gran empresa. Exacto, pero se considera que las pymes son aquellas que no cotizan, mientras las empresas cotizantes son las empresas formales que deberían aplicar las normas completas. Aquí en Ecuador se tomó una consideración, debes cumplir cualquiera de 3 parámetros, ¿no? Que son ingresos mayores a 5 millones, activos superiores a 4 millones o más de 200 empleados, pero son excluyentes, o sea, tú cumples la una o cumples la otra o cumples la otra y tienes que obligar a aplicar las NIP completas. Personalmente, mi criterio es que no deberían ser excluyentes sino incluyentes, porque tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Las normas se cambian con una rapidez increíble, tal como pasa el mundo y eso económico. Va a ser algo que te voy a preguntar a continuación. Entonces, estamos hablando que en nuestro país prácticamente se aplican 2 juegos de normas, las NIPS completas, que vendrían a ser las normas internacionales de información financiera emitidas, más las normas internacionales de contabilidad. Y las pymes aplicamos una normativa que está basada por secciones. Sí, efectivamente. La gran diferencia es que tomemos en cuenta que aplicar NIP completa implica leer un bagaje de 4.300 páginas. Barbaridad. Lo que quiere decir que... Les estás motivando o desmotivando a los contadores. Si alguien leyó la Biblia, hizo un buen calentamiento como para empezar a leer las NIP. Señores contadores, hay que leer las NIPs
porque es un equivalente a haber leído la Biblia, dice Alexei. Pero eso se determina para empresas que cotizan y que tienen responsabilidad pública. ¿Qué es la responsabilidad pública? Cuando yo estoy cogiendo dinero de terceros, cuando terceros están confiando en mi operación fondos propios. Entonces ahí hay que ser más exigentes y ahí se aplican las normas completas que te cubren gran parte de la actividad de cada una entidad. Pero justamente hay empresas que no son tan complejas sus actividades, que no son cotizantes y se aplican las normas para pymes, y de estas 4.000 se ven condensadas en 500 páginas. Que esas serían las pymes. Y que tienen una ventaja, que los libros cambian cada 5 años. En las normas completas todos los años tenemos nuevos cambios, nuevas revelaciones, actualizaciones, mejoras, pero en las normas de pymes se emite cada 5 años, lo que quiere decir que si yo aprendo bien la última norma del 2016, estará hasta el 2020 actualizado y cumpliendo a cabalidad todo lo establecido por la normativa. O sea, que en el tema de pymes, este tema de las actualizaciones no es tan, digamos, concurrente como en recurrente como el del tema de las NIPS completas. No, justamente en los grupos al formar parte del grupo que emite las normas para pymes, nosotros evaluamos que es recomendable a los 2 años y medio realizar una consulta pública a todos sobre qué opinan sobre las normas que están aplicando y hacer una actualización general. Pero brindar más estabilidad, porque muchos contadores, muchas pequeñas empresas no pueden invertir grandes recursos en actualizar cada vez sus sistemas, sus procedimientos a la gran envergadura de una norma completa. Cuéntame un poquito, Alexei, lo que tú acabas de decir. Tú eres parte de un grupo internacional muy importante, eres uno de nuestros representantes en este tema, es este grupo que se llama SMAKE. ¿Y qué es esto del SMAKE? El SMAKE es el grupo consultivo del IASB encargado de analizar las normas de las pymes. Entonces, una vez que salen todas las normas globales, se analiza cuáles normas son las que se les puede condensar, dar la opción más práctica y considerar en un solo libro. Somos 22 representantes de todo el mundo, se hace por secciones geográficas, por realidades, pero de esa manera damos el tinte de globalización de la normatividad. Qué interesante que un ecuatoriano se encuentre en este grupo tan importante para el análisis de las normas para pymes. Tú eres nuestro representante por el Ecuador. Sí, efectivamente soy uno de los representantes de América Latina. En total en América Latina somos 5 personas, pero eso nos permite justamente acercarnos y entender la realidad, porque a veces una realidad local no está en el contexto de una realidad internacional. Te felicito de corazón, Alexei, y me siento orgullosísima de que seas uno de los 5 representantes a nivel latinoamericano que estemos contribuyendo en la normativa internacional en el ámbito contable. Tú acabaste de decir algo que es real. Estas normas internacionales de información financiera tienen un éxito porque mejoran, cambian, se actualizan, van midiendo de una mejor manera la realidad financiera de las empresas, la realidad objetiva de estas transacciones. Hemos tenido cambios importantes en materia de NIPS en el año 18 y en el año 19. Son 3 nuevas normas contables en las NIPS completas que los ecuatorianos, los controlados por las super de compañías, tenemos la obligación de aplicar. Quiero que me digas cuáles son estas 2 normas contables nuevas que se aplicaron en el 18 y cuál es esta nueva norma contable que se tiene que aplicar en el 19, quienes estemos aplicando NIPS completas, normas internacionales completas. Claro, mi Cris. La idea fundamental es cubrir 3 áreas que siempre han sido muy delicadas dentro de la gestión empresarial. La primera, el reconocimiento del ingreso, que es la nueva norma 15 de contratos de reconocimiento de ingresos. La norma número 9, que es de instrumentos financieros, que sobre todo está orientada a la clasificación y al reconocimiento del deterioro. Para simplificarte estas 2 normas, porque son bastante amplios los temas y el alcance de dichas normas, la norma de ingresos trata de sincerar la realidad financiera de una operación. ¡Qué bueno! Porque esto no solo le va a gustar a la super de compañía, hasta al Estado, al Servicio de Rentas Internas. Sí, sobre todo nos permite identificar los verdaderos componentes de un ingreso. Cuando tú vas a comprar una computadora, asumimos que compramos un equipo, pero en realidad no solo estás comprando un equipo, porque ese equipo muchas veces ya viene con un software incluido. Además, en otras ocasiones viene con un soporte de la marca.
Además viene con garantía de la marca y te permite hacer devoluciones. Correcto. Entonces, cuando yo estoy comprando, aparentemente la factura me dice un computador $1,000. Un bien. Sí, aparentemente yo gané 1,000, pero no es verdad. Porque yo estoy dando un servicio técnico, un servicio permanente, Garantías. y tal vez de esos 1,000, mi ingreso real solo será 600 y el resto dependerá de los costos asociados que se den en el tiempo. Estás hablando de que esta nueva norma NIF 15, que es ingresos por contrato, yo la visualizo como una norma que permite segregar, colocar de una manera detallada y transparente cuál es la clasificación de mi ingreso, Bueno, sea más en bien, bienes o en servicios, y a esto se les llama esta palabra que hoy suena mucho, los famosos componentes de gestión, ¿cómo se llama esta palabra importantísima que tenemos dentro de la NIF 15 de estos ingresos por de contrato? las asignaciones de desempeño. Asignaciones de desempeño, qué interesante. Entonces, aquí lo más importante, Cris, más que todo es reconocer el momento en el tiempo. ¿En qué momento se genera mi ingreso? ¿Cuando yo vendí el equipo o cuando estoy cumpliendo todo lo que yo he ofrecido? Mis obligaciones de desempeño Obligaciones generadas. de desempeño, esa es la frase Y ese nueva. momento es el que yo debo reconocer el ingreso. Entonces, no va a ser el momento que yo entrego la computadora, sino puede ser conforme voy devengando un servicio técnico o Qué una garantía. interesante. La famosa NIF 15, que es los ingresos por contrato aplicado en el ejercicio fiscal de 2018. Luego hablaste de la NIF 9, que es instrumentos financieros, con su principal cambio, el reconocimiento del deterioro, que es muy importante porque hay que reconocer todo aquello que afecta a nuestro ingreso. ¿Y para el 2019 qué tenemos? Para el 2019 tenemos la nueva norma de arrendamientos. Una norma muy interesante y que creo que va a causar bastante preguntas, no solamente del sector empresarial, de los contadores, y también de los organismos de control. ¿Cómo le miras tú el tema de manera general sobre la aplicación de la norma de arrendamientos? Bueno, la norma de arrendamientos nació por una concepción: el ocultamiento de información de activos y pasivos. Okay. Nos encontramos que muchas veces existía una aerolínea que no tenía aviones. Entonces uno se pone a pensar, a ver, si esa aerolínea debería tener aviones, ¿por qué no tiene aviones? Porque todos los tenía arrendados. Con la norma anterior se excluía del balance esos activos que los estaba utilizando y la deuda que asumía con la empresa que le proveyó dichos aviones. Es decir, que solo se registraba el gasto de arrendamiento. Exacto. ¿Y ahora? Y se ocultaba el verdadero endeudamiento de dicha empresa. Ahora te obligan a reconocer un activo. Y ahí entra en choque la simetría contable, porque siempre nos enseñaba, dos personas no pueden tener el mismo activo, pero ahora sí pueden tener dos personas el mismo activo. Porque si tú me arriendas un vehículo, tú tienes el activo como tal, pero yo tengo el derecho de uso de dicho activo que se constituya redundantemente en un activo dentro de mi contabilidad, porque me genera beneficios futuros económicos asociados a la Es decir, que arrendador y arrendatario tienen un activo. Exactamente, y tienen una obligación. Y justamente eso se ve reflejado en la nueva norma, que permite saber el verdadero nivel de endeudamiento. Y ahí viene una pregunta: ¿ese arrendamiento es real o a veces es un mecanismo como para asignar valores a terceras personas? Correcto. Este tema de la NIF de arrendamientos yo lo quiero abordar como un solo programa, porque yo creo que es un tema muy importante, porque hay temas adicionales que están inmersos. Te vamos a comprometer, Alexei, a un nuevo programa. Quiero que me mandes un mensaje a todos nuestros televidentes, porque estamos por terminar el programa, sobre este tema tan importante de las NIFs, y sobre todo por la presencia tuya, que eres una persona de talla local, pero sobre todo internacional. Alexei, dinos un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, una invitación sobre todo al aprendizaje y vivir plenamente la evolución de la contabilidad dentro de esta nueva realidad económica y financiera del mundo. Verdaderamente el nuevo derrotero es desaprender y volver a aprender los conceptos económicos y contables, y por medio de esto ser un elemento de crecimiento real y global dentro de nuestra empresa, de nuestro país y de la sociedad en general. Gracias, Alexei, por tu presencia. Estimados televidentes, para mí ha sido un gusto el día de hoy hablar un tema que me apasiona, que son las normas contables, que son las normas de información financiera, y sobre todo por tener la talla tan importante de nuestros entrevistados. Como siempre, para mí un gusto verles, y nos volvemos a ver la próxima semana en Tributación de Hoy. DC Audit Compañía Limitada.
Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.